Bienvenidos a Cultura 2.4, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pensaba, en realidad cuando empiezo el programa nunca tengo nada muy armado, esta es la verdad. Pero la realidad me arma permanentemente los programas, aunque no quiera. La semana pasada estaba en la Feria del Libro de Rosario y pensaba, a pesar del momento político lamentable que estamos viviendo, qué potencia que tienen los libros en la Argentina, qué potencia que tienen los creadores, que tiene el teatro independiente, que cada día, yo digo cada día, encuentro en el teatro independiente mejores espectáculos. Y todo esto en un contexto donde, por ejemplo, se celebra con alegría, con gracia, matar de hambre a quienes menos tienen. Por ejemplo, los jubilados, un asadito en Olivos para celebrar no darte 15.000 pesos. 15.000 pesos. Y lo celebran. Por supuesto, ya saben lo que pienso, ya saben las cosas que me pasan por decir lo que pienso, está todo claro eso. Pero, ¿de dónde nos agarramos? Siempre, nosotros. Nos agarramos de los libros, del teatro, de las novelas. Porque realmente pensamos la realidad mejor, mucho mejor, desde la ficción que desde la realidad misma. Porque la ficción siempre establece un puente con la realidad. Me encuentro con Agua al mismo caño de Natalia Cito y encuentro cuentos muy potentes, muy fuertes y con humor a lo mejor en temas donde uno no haría humor. ¿Por qué no haría humor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pregúntenle a Aristófanes si no se puede hacer humor con todos los temas. Pregúntenle a Shakespeare. Pregúntenle a Molière. El humor presente, por ejemplo, en La Gran Ilusión, espectáculo que tuvimos aquí a los intérpretes la semana pasada. Hay que sostener la ilusión como el mago sostiene la ilusión. ¿O no sostiene la ilusión el mago que interpreta Marcelo Subioto? Sostiene la ilusión. La mujer se fue con otro. Bueno, no es un hecho poco común en la vida, ¿no es cierto? O que el hombre se vaya con otra, etcétera, etcétera. ¿Qué hace ese mago? Sostiene la ilusión. Y es un momento donde hay que sostener la ilusión. El libro de Natalia Cito me impactó mucho y vamos a hablar con ella de Agua del mismo caño. De pronto me manda Tusquet, Vida en Marta de Santiago Cray. Verdaderamente no recuerdo una novela argentina que siga desde la niñez, el nacimiento, hasta la muerte a un personaje. No lo recuerdo. Mucho menos si está tan bien escrita como está esta novela. Mucho menos si crea tanta atmósfera, con tanta fuerza, con tanta creatividad. Voy al teatro, que es lo que hago casi todos los días, porque yo en el teatro respiro mejor. Juro que respiro mejor, no sé por qué. Entro al teatro y respiro de otra manera. Soy otra persona. Yo viviría dentro de un teatro. Si pudiera, viviría dentro del teatro y cada tanto saldría a ver si hay sol, si llueve, haría esas cosas. Y me encuentro con un actor que me impresiona, Christian Torser. ¿Por qué me impresiona? Porque inventa un personaje desde la palabra y desde el cuerpo, que es lo único que hace el teatro. ¿Para qué vas al teatro? A mirar cuerpos. Si no sabías, entérate, vas a mirar cuerpos. Mirar cuerpos significa mirar pensamientos, mirar pausas, mirar movimientos, mirar todo aquello que es el encuentro entre el teatro y el espectador. Se despide el campeón, es el título de la obra, y es un espectáculo muy fuerte y muy impactante. Como hablé mucho, no hablo nunca más. Te juro que no hablo más. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Lo reescribiste al libro? Esto no lo entendí. Lo reescribí, sí. O sea que ya lo habías escrito. En realidad este es mi primer libro que se publicó originalmente en el 2014, es un libro de cuentos y se había publicado en una editorial pequeña y había tenido muy poca circulación.
Y este año la editora de Enero Editorial vino a decirme, che, lo quiero reeditar, quiero que forme parte de la colección Rescate de Obra. Y bueno, queremos reeditarlo. Y yo le dije, no, déjame pensarlo un poco. Además lo voy a revisitar el libro porque yo digo que los libros son lugares de los que me fui. Entonces esos temas para mí eran lejanos y bueno, finalmente le dije que sí a condición de reescribirlo. Reescribirlo no significa, no le cambié personajes, no cambié narradores, sino que volví a mi escritura de hace más de 10 años, porque se publicó hace 10 años, pero hay algunos cuentos que escribí hace 17 quizás. Y bueno, y encontré que había algunas cosas que se podían mejorar a la luz de mi escritura de hoy, entonces fui ahí como mejorando. Qué difícil que es suicidarse para Eduardo. No es tan fácil matarse, ¿viste? No es fácil. No es fácil. Porque él prepara todo como para matarse. O sea, bueno, ahora se va a matar. Y no lo logra. ¿Sabes qué? A diferencia de que son cuentos que pueden ser trágicos, digamos, porque hay un personaje que quiere matarse y no puede, es con lo único de todas las cosas que escribí. Con Eduardo yo me he reído a carcajadas. Yo también. ¿En serio? Yo también. Por ejemplo, cuando se me ocurrió el primer cuento, que él, bueno, se trata de colgarse, se cuelga de hecho, digamos, pero bueno, pero el silorrazo no resiste porque hay que pensar algunas cosas y además el personaje dice, bueno, hay que tener dinero también para matarse, ¿no? ¿Cómo es ese asunto? ¿De dónde saco un arma si soy un empleado de un banco? ¿A quién le pido? Ahora, es como que si unís los 3 cuentos, creo que son 3. 5. 5. Sí. Es una novela. Pero aquí aparecen separados por otros. El del francés, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, aparecen separados, no lo sé bien, en realidad supongo que tienen que ver con aquel momento de escritura en donde yo iba detrás de Eduardo, bueno, viendo cómo hacía él para matarse y entonces cada intento era un cuento. Y en ese momento yo no tenía algo que yo ahora le llamo como una forma de marchar, que es la novela, ¿no? La novela tiene como un aliento distinto. Hoy en día yo no escribo cuentos, se me ocurren novelas, no sé si algún día volveré al cuento. Esto fue una forma de revisitar mis cuentos. Entonces no tenía yo ese aliento. De haberlo tenido, probablemente tanto los cuentos de Eduardo como el cuento que le da nombre al libro, Agua del mismo caño, hubiesen sido novelas, sí, sin duda. Maestro, vida en Marta, vida en Santiago, vida en Quiroga, vida en Cristian. ¿Cómo es esa palabrita que está en el título? ¿Cómo serán esas vidas? Varias novelitas. Pero es vida en, ¿no? Es vida en. Es en, sí. Bueno, esta vida en Marta, ese en prácticamente fue lo que me salió primero, ¿no? Viste que es lo raro, es lo que suena raro. Suena también a chiste, ¿no? Por vida en Marte, vida en Marta. Pero el chiste me di cuenta después de que lo había hecho. Viste que a veces pasa que uno lo obvio lo ve un ratito después, o a mí por lo menos me pasa seguido que veo lo obvio un rato después. Y sí, estuve un rato yo también en esa vida en Marta porque me llevó bastante tiempo escribir este libro. No me lo llevó, estuve en ese tiempo. Años, sí, en realidad desde que se me ocurrió la idea y empecé a anotar y terminó saliendo la novela, habrán pasado unos 10 años. En el medio escribí otras cosas y publiqué otras cosas, pero siempre estuve con Marta, en esa vida en Marta. Así que sí. Cuando arranca la novela es prácticamente el nacimiento, ¿no es cierto? Sí. Después viene la adolescencia, después se va de la casa, después los descubrimientos, la vida sexual, todo esto en detalle y con una prosa poética, porque si no fuera una prosa poética no sería una muy buena novela, me parece a mí. ¿Cómo es tu relación con esa prosa poética? Sí, el modo de contarse la vida en general requiere una forma. El modo de contarse la vida en una novela o de contársela a uno mismo, el modo de componer una memoria, requiere una forma. Esa forma que vos llamás prosa poética, bueno, es mi manera de escribir, casi de hablar en ese espacio que es para mí la escritura. Bueno, y vos la lees de ese modo, ¿no? Bueno, como una prosa poética, que está bien, digo, me halaga que digas eso, me gusta y me parece acertado, pero en el fondo esto de
¿sería buena o mala novela? ¿Sería una buena o mala vida? ¿Sería una vida interesante o poco interesante la que uno tiene? Depende cómo se la cuente. Y depende cuánto le importe, qué le importe, ¿no? ¿Qué sea lo interesante? Yo no creo que haya vidas más interesantes que otras, para nada. Claro. Lo que sí creo es que un texto tiene que tener una, no sé si la palabra es calidad estética, pero por lo menos una espesura sígnica que me permita pensar otras cosas, ¿no? Sí. Y que eso solo es el campo del arte. Sí. Bueno, yo tengo esa misma visión, pero también creo que depende desde dónde uno mira, ¿no? Mira el teatro, lee las novelas o mira el cine, y lo que pasa con ese tipo de lecturas orientadas más a la forma, yo creo que tiene que ver con eso, que lo que decís vos, ese tipo de arte. Yo hablo más como lector que por haber escrito o no lo que escribí. Pero vos pensá en esta novela donde van caminando dos amigos hablando de una fiesta a la que no los invitaron, un asado al que no los invitaron de Juan José Saer, ¿no es cierto? Sí. Yo cuando camino con un amigo hablo de boludeces, o sea, no hay claro, o sea, claro. una potencia en ese diálogo. Lo lees en Saer y es una potencia descomunal. Sí, las tramas de las vidas son elementales, casi todas. Y a mí haber leído, ¿no? Y creo que a nosotros, los que leemos libros, los que nos formamos la cabeza y el modo de contarnos la vida, además de viviéndola, leyendo a otros y otros personajes reales o verdaderos o inventados, tenemos yo por lo menos, en mí coexiste la fantasía, la invención, ese rulo, además de lo que pasa llanamente, ¿no? Entonces, no hay una distancia, claro, entre si salgo a caminar y la trivialidad que puedo estar hablando con lo que eso, en realidad, la cantidad de capas y texturas y demás que eso tiene simultáneamente mientras, claro, uno lo vive. Poder llevar eso a la escritura es una de las cosas que me interesa hacer, trato de hacer. Y lo lográs. Christian Thorsen se despide el campeón. Ajá. Yo decía recién que creaste un lenguaje. Hablemos de lo que podamos contar, sin espolear porque me matan después. Sin espolear, contemos lo que podamos de la obra de teatro. A ver, mi personaje es el Lopecito, que es un entrenador de boxeo venido a menos. De mala muerte. De mala muerte, ahí está. Muy cascoteado por la vida el señor, y ahí está velando a quien era su pupilo hasta hace unos días, un boxeador joven que acaba de morir, y lo está velando en la cocina de su casa. O sea, la gente cuando va a ver la obra se choca con esa imagen. Y la obra consiste en quizás la fundamentación de por qué tiene un muerto de 22 años en su casa. Ahí está el muerto y está Cristian ahí, ¿no? Digo, levanto la vista para verlo, para que vean al maestro en camiseta y ese muñeco perfecto. Exacto, construido en los talleres del Teatro San Martín y pensado por Nicolás Nani, que es escenografía y vestuario de la obra, que es un genio. Bueno, a lo que arranca es un largo desahogo con mucha tristeza, mucha melancolía, donde se fundamenta de alguna manera el vínculo que hay entre ellos dos, y vamos caminando despacito con el transcurrir del texto de la obra hacia un triángulo, si querés, amoroso que deviene en tragedia al final. Cuando yo digo que inventás un lenguaje, sí, digo que había momentos de la obra, a propósito, no por error de la puesta, sino deliberadamente, que era como muy difícil entenderlo casi. En algún momento yo entendía perfecto, pero en algún momento es como un dialecto. ¿Cómo construiste esa lengua y cuándo te diste cuenta que era imprescindible esa lengua? Bueno, en principio abordamos este texto maravilloso de Fernando Zavala, que es un autor cordobés. O sea, la obra está concebida en Córdoba, es un cordobés que vive en las sierras. Y
y la hacíamos desde el porteño, ¿no? Cuando me senté a trabajar con Mariano Docena, el director de la obra, empezamos a construir el personaje, bueno, como una persona de acá, de la zona. Pero había algo del terruño que se nos escapaba, ¿viste? Algo de la poesía que estaba encriptada en la concepción de la obra cuando la hacíamos desde un porteño, si querés, desde mí, desde este que está hablando acá ahora, no aparecía. Entonces creo que ahí Mariano, que es un director brillante, a un mes y medio de estrenar la obra, me propone hacerlo en cordobés. Que él intuía que ahí iba a aparecer lo que en el texto estaba, pero que no aparecía en el espacio escénico. Y ahí, con cierto estupor, me puse a estudiar a mes y medio del estreno, horas y horas y horas de asiento a cordobeses de Córdoba adentro, como la Mole Moli, como el Negro Álvarez, como Cacho Buenaventura. Y el que se me cruzaba, ¿viste? Le decía acá al amigo que además aprendí un montón de chistes en el camino, porque eran horas y horas y horas de estar ahí y después llevarlo al ensayo, que me destruyan, porque esto al principio no salía, bueno, hasta que en un momento salió. Y realmente cuando empezó a aparecer el cordobés, empezó a aparecer, si querés, los sentimientos y las sensaciones profundas del personaje. Lo que se le arma a él como inicio, muy en el fondo de sí mismo, como inicio de esta tragedia, empieza a aparecer ahí, cuando empieza a aparecer el tono de cordobés, y empieza a aflorar la poesía, las imágenes que uno puede transitar en la obra. ¿Y trabaja en sala llena? A sala llena. ¿Hace cuánto tiempo? Y sala llena hace 5 meses más o menos, sí. Es impresionante, sí. Impresionante. Natalia, ya estás ganada para siempre para la literatura. ¿Ganada? Para la literatura. Ah, bueno. Digo, porque sos psicoanalista, pero ya. Ah, sí, la batalla Ya me la ha parece ganado que la está, literatura claro, hace me rato. parece No la porque. sensación que tengo. Sí. No porque no. Yo sigo atendiendo, pero bueno, vamos 4-1, es decir, 4 días de la semana literatura, un día atiendo. Porque además estás dando talleres, creo. Sí. Lo mío es escribir y enseñar. Son 2 cosas, así como escribir y leer son el mismo asunto. Para mí escribir y enseñar también son bastante el mismo asunto, sí. Cuando leo tus cuentos encuentro siempre finales abiertos, cosa que yo siempre agradezco, sobre todo al género cuento, ¿no? Ajá. Y también citás a Horacio Quiroga y su famoso decálogo, en un prólogo. Citás a varios, un amigo francés que escribió un libro sobre la intimidad, que es muy, muy famoso, que escribió, vos lo citás por el segundo tiempo, creo, ¿no? Ah, François sí, por lo que ocurre en ese segundo momento de la vida en el que uno ya tuvo contacto con la muerte. Creo que ya la ve. Ya está cerca, ya no es algo sí, que le pasa a otros, ¿no? Y que entonces eso hace que uno funcione diferente. Ese libro, Una segunda vida se llama, si mal no recuerdo, me gustó mucho. Y hay un capítulo muy lindo en ese libro que es sobre la relectura. Y él dice que la relectura, no me acuerdo si se lo cité en el prólogo, pero se me viene ahora. Él dice que la relectura tiene tiene más que ver con el deleite, ¿no? Que uno no está ahí como esperando a ver qué pasa. Con el placer del texto de claro, Barthes, exacto. ¿no? Sí. Si no hay ese placer, no hay literatura. En el teatro pasa lo mismo. Sí. Si no hay un placer viendo la obra, no hay manera. El placer de las palabras también, ¿no? Antes él hablaba del tono, ¿no? Cuando apareció el tono de voz, la voz del personaje, entonces ahí aparece el personaje. Al escribir pasa eso también, de otra forma, ¿no? Pero definitivamente es así. Y Santiago también hablaba de la forma. La forma es literatura. Todo. La forma es todo. Es todo, claro. Si no hay literatura. Y otro tema que pensaba cuando leía la obra. Si yo quisiera, con toda honestidad, recordar mi vida entera, no tendría ninguna posibilidad de recordar todo lo que vos recordás de Marta. Vos inventás de Marta. Si vos quisieras contar tu propia vida, tampoco. Te vas a acordar de muchas cosas, pero no con esa minuciosidad. Seguro. Sí, por eso invento. No, porque, lógico, claro. Digamos, ya es una batalla perdida y está bien, ¿no? Como vos la asumís. No, la verdad que si tuviera que acordarme de mi vida,
o haría esto, seguro que me acuerdo algunos fragmentos, seguro que invento otros, seguro que le doy importancia a cosas irrelevantes o que olvido cosas que para otros tienen mucha relevancia. Y está bueno cuando uno va a contrastar con los demás, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de hablar con, no sé, con un hermano, con un padre, decir, ¿te acordás de esto que hacíamos? No, jamás lo hicimos. O sí, pero era de otra forma. Digamos, uno va a corroborar recuerdos y siempre hay un porcentaje de invento. Entonces, bueno, eso también es eso, ¿no? Contar, es inventar, es darle una forma a ese invento. Y contarse a uno es así también, ¿no? Pensaba cuando lo leí, era, bueno, esa minuciosidad. Unamuno, creo que hacía un chiste que era, hablo de mí, decía Unamuno, porque es la persona que más cerca tengo, ¿no? Claro. Es decir, es como que más cerca tenemos, pero así todo, aunque quisiéramos, no recordaríamos minuciosamente todo lo que hicimos, todo lo que pensamos, y quiénes fuimos. Claro. Quiénes fuimos, ¿no? También. Y yo pienso que, o sea, yo tengo una hermana, ¿no? Y mi hermana tiene una visión de la historia familiar y yo tengo otra. Sí. Las dos valen. Seguro. Las dos valen. Sí. Sí. Son formas, son visiones, como decís vos. Y también hay algo que complota contra ese armado del recuerdo, que es que no tienen trama las vidas, ¿no? Si a vos, cuando me dices, bueno, ¿de qué se trata esta novela? Y a eso responder, ¿de qué se trata tu vida? ¿De qué se trata exactamente? O sea, podrías resumir en una frase, bueno, en realidad yo tengo mi vida trata de esto, como cuando uno dice la película Tiburón trata de esto, más o menos porque bueno, son recortes dentro de la vida. Entonces, la falta de recorte también lleva a eso, a que uno necesariamente tiende a darle unidad, a dar sentido, a llenar los blancos, y ahí es donde a mí me interesa como lector, y después trato de hacer eso cuando escribo, porque me entretiene tratar de llegar a esas sensaciones, digamos, que otro tenga la misma sensación que yo tengo al leer, es que me dejen ese espacio, como decías vos en los cuentos de Natalia, por ejemplo, con los finales abiertos, para que sea yo como lector quien complete, invente, claro, termine de armar esa vida que me propone el texto, ¿no? Sí, para Borges la literatura siempre es del lector, siempre Totalmente. Es el lector el que la construye, ¿no? Y nada menos que Borges. Sí. Hay un libro de François Julien que a mí me impactó mucho y que tiene que ver con lo íntimo, ¿no? Uno tiene la sensación de que vivimos en una sociedad donde todo es público, donde todo se cuenta, donde hay que contarlo todo, ¿no? Esta es la idea, ¿no? En las redes, y ahí está François Julien con lo íntimo, lejos del ruidoso amor, ¿no? Porque hay un tema, ¿no? De pronto él dice, cuando vos decís te amo, te crees que estás diciendo mucho, pero en realidad estás cerrando algo con el te amo, bueno, y realmente la intimidad es como un camino, como una posibilidad donde realmente hay una apertura hacia el otro, un encuentro que por supuesto que está por encima de a lo mejor la apreciación que uno tiene de ese encuentro, a lo mejor el otro tiene otra apreciación, pero ese camino, ese intento de lo íntimo, me parece que François Julien, muy vinculado al psicoanálisis, muy vinculado también a la filosofía china, sí, muy vinculado a temas con los filósofos chinos, logra sumergirnos un minuto, si lo leemos muy atentamente, si somos capaces de leer sin apurarnos, en pensar, bueno, ¿qué es la intimidad? ¿Es la palabra? ¿Es decir la intimidad? ¿O es un movimiento que nuestra sociedad contemporánea está, me parece a mí, permanentemente huyendo de esa intimidad? Y el arte nos devuelve siempre a la intimidad. Por ejemplo, el personaje de Christian, ¿no? ¿Cómo es el nombre del personaje? Lopecito. Lopecito, pobrecito. Lopecito. Sí. Ahí está. Opa. Ahí está. Habla un ratito así. No, me da vergüenza. No, ya sé. Acá tenía anotado, mirá, el nombre del Lopecito. Tiene otro nombre además de Lopecito. Por acá lo tengo, no sé dónde está, pero por acá lo tengo. Puede ser. Sí, tiene otro nombre. No, eso bueno, ya está terruño de la literatura. El bicho González es el otro. Exactamente. El otro, el que ya no está. El que ya no está. Sería el bicho González. El que ya no está, pero reverbera dentro del espíritu de la carne de Lopecito. Y lo vuelve loco.
Se vuelve loco. Siempre me impacta cómo hace un actor para ponerse en el cuerpo el personaje, ¿no? Sí. Siempre me impacta eso, ¿no? Cómo te lo vas poniendo de a poco en el cuerpo. ¿Cómo fue ese proceso? En mi camino con este personaje fue encontrarle la emoción que apareció, ya te digo, tardíamente en los ensayos, con el laburo externo de la forma de este cordobés, que es Lopecito. Pero mi desesperación en el proceso de ensayo es saber qué siente, ¿viste? Este tipo que está hasta el momento en forma horizontal en el papel. Y de ahí empezar a construirle, entorpecerlo, llenarlo del problema de esa emoción al personaje. Que esa emoción te dificulte el pensamiento, te dificulte respirar, te dificulte pararte, caminar, hablar. Digamos, en alguna medida sería siempre buscarle problematizar el personaje desde la emoción. Y a esto yo me dediqué con este personaje. Después tiene elementos externos que lo ayudan, como el alcohol, por ejemplo, ¿no? Vos cuando decís, bueno, claro, a veces se hace dificultoso un poco escucharlo. Y bueno, como te decía, cordobés. Está topando. Cordobés, está topando, borracho, claro. si se le entiende. Estamos en no problemas. está pasando. Exactamente. Claro, exactamente. Natalia, ¿vos pensás en el cuerpo de tus personajes, mujeres, hombres, lo que vas creando? ¿Pensás en los cuerpos que tienen? El cuerpo es una de mis obsesiones, así que lo escuchaba con mucha atención. Sí, absolutamente. Para mí el cuerpo es algo que te diría... me gusta, hay un libro de Jean-Luc Nancy que se llama Corpus. Se llama Corpus, maravilloso, un libro de pocas páginas, pocas extraordinario. páginas, pero extraordinario, infinito. muy pocas páginas. Y él dice, el cuerpo es donde se pierde pie. Y me parece una definición tan precisa, ¿no? Y con la literatura estamos como todo el tiempo intentando morderlo y al mismo tiempo se nos escapa, ¿no? Es como casi como si por momentos fuesen dos materias que se excluyen y buena parte de mi literatura va a la casa, ¿no? Como si yo intentara morder un pedacito de cuerpo. Sobre eso trata mi próxima novela, que está inédita todavía, pero ya terminada. ¿Cuál es? Todavía no puedo decir más que esto. Pero algo del argumento, mujeres, hombres. No, son dos, una madre y una hija, y es el relato del cuerpo de ambas. A la luz de la muerte de la madre se trata de los cuerpos de ambas. Santiago, vos decís que el cuerpo, decís algo que es verdad. No tendrías que haberlo dicho para mí, pero que todos fuimos bellos entre los 19 años y los 23, ponés. Eso me deprimió. ¿Te deprimió? Porque me acordé. Sí, creo. Sé ¿Cómo son los cuerpos a de lo Marta? que te referís. Los cuerpos de Marta son múltiples, inacibles, y no tengo idea. En un punto, si tuviera que dibujar a Marta, si tuviera que dar las indicaciones para alguien que haga un identikit policial, si es que Marta hubiera hecho algo malo y tuvieran que buscarla, saldría una cara rarísima, muy más parecida a un cuadro de Picasso que a una persona real. Igual acá hay una chica linda jugando con la soga, ¿no? Una chica muy chiquita. Sí, y justamente no tiene cara esa chica. Sí, no tiene cara. Claro, y bueno, Marta tendrá las caras que le supongan los lectores. Va mutando cuando uno escribe. Bueno, a mí me pasa que yo tengo imágenes concretas yo sé, sí podría describir los rasgos de Raskolnikov o de qué sé yo, o de Madame Bovary. Sí. Y Flaubert se encarga de esconderla también cuando escribe un poco y de no definirla del todo. Y de Raskolnikov no recuerdo exactamente cómo Dostoyevsky define sus rasgos, pero yo me inventé uno que seguramente es distinto al de todos los demás. Y hay algo en los cuerpos o en las fisonomías o de los personajes que yo lo consigo así. O sea, yo no veo caras. Madame Bovary me parece que es atractiva. Me parece atractiva. Sí. No se anima a vivir un gran amor, Madame Bovary, no se anima. Me parece, ¿no?
Digo, Seguro. O si no, entre los 19 y los 23 años seguramente lo fue. sí. No, igual eso y que a Ana referís- Karenina le Claro. pasa algo parecido, porque Claro. en realidad tiene un marido un poco plomo, sinceramente. Sí, ¿no? Digo, sí. con la mejor onda. pero- Ahí, eso que vos referís, la novela en una parte, ahí está puesto un poco en broma y es, digamos, aplicado al personaje que dice, bueno, en ese momento encontró su forma ideal el físico que, digamos, fue enteramente preciosa, pero después y antes no, ¿no? Como si eso existiera. Pero es un poco en broma, no creo que eso sea así efectivamente. No, bueno, es un momento de la juventud, la edad Claro, que pone la juventud. claro. Escúchame, yo tenía pelo largo. Mirá, Te juro, sí, hasta acá. yo también. ¿Cómo vos? Ya sé que no me cree nadie, pero es verdad. Te Y por creemos, supuesto, te re creemos, negro, te creemos. pelito, ¿viste? Hasta acá. Hay una foto de que me mandó mi hermano el otro día, pelo así idéntico a él, ¿cierto? A los hombros. Bueno, Y sí. mirá lo que quedó. Era la onda de ese momento. Es duro, ¿viste? Bueno, yo no entiendo nada de fútbol, o sea, nada de nada, sí. Tal cual te lo digo. Pero vi la vida de Angelito Di María en Netflix, en 3 capítulos, la vi, y francamente me gustó mucho verla. O sea, un tipo que no entiende nada de fútbol, pero que le gusta, mira. Mis hijos, por supuesto, son futboleros, va Pablo es futbolero. Y me gustó mucho, y ahí, claro, uno dice, los comentarios que uno hace sobre esto tienen, por supuesto, que ver con cómo es uno, ¿no es cierto? A mí lo que más me impactó, además del talento de Ángel Di María, es la familia que tenía. Eso me impactó muchísimo. Quizás, bueno, no voy a hablar de mí, obviamente, pero digo, a lo mejor uno envidia esas familias donde la madre, yo me juego por mi hijo como sea, y si me tengo que ir a ver a Portugal, me voy a ir a Portugal, que es lo que ocurrió. El padre vendía carbón, digo, un señor humilde, vendía carbón. Lo estafó un amigo al papá, según la serie, yo no sé nada de esto, pero vi la serie. Y así todo, papá y mamá bancando a Angelito Di María, que era chiquitito, parece chiquito, ya con un talento notable, para que esté en el ¿qué equipo, Juan? Y sabe porque es Rosarina, en el equipo Central, en Rosario Central. Y ahí entró el pibe, chiquito. Y después, claro, Rosario Central, si me equivoco, perdón, necesitaban plata. Entonces lo venden en $6 millones a un equipo de Portugal. Y se tiene que ir el pobre a Portugal. Bueno, pero me impactó mucho el núcleo familiar. Y también me parece a mí, debe ser un muy buen tipo, Ángel Di María, como esa persona que conserva en la serie, ¿no? La humildad, la comida con los mismos amigos, el papá, la mamá, las hermanas, 2 hermanas. Muy buena la serie de Netflix. Mirá que a mí Netflix generalmente no me engancho con Netflix, pero esta serie me gustó mucho. Así que nada, te lo recomiendo. Listo, chao. ¿Entendés de fútbol vos? Sí, bastante. Y Ángel es muy bueno. Es Yo lo veo maravilloso. jugar, es un genio el tipo. Y sí, es uno de los delanteros más importantes que hemos tenido en nuestra historia, sobre todo de la selección argentina. Un Ahora, grande, de qué verdad. cosa, ¿no? Si los padres no lo hubieran bancado de chiquito, nunca hubiera sido el que es, ¿no? Sin duda. Le pusieron el cuerpo un chiquitito, ¿viste? 5 años. La historia que se repite en tantos, ¿no? Y sí. En tantos. Y bueno, yo en el imaginario de mi Lopecito, que tengo construido hacia atrás, justamente hay toda una ausencia. Las falencias, si querés, empiezan ahí, ¿no? En la estructura familiar, en la historia Obvio. que yo le escribí para mí. Obvio. Parte de la tragedia actual del presente que vive Lopecito está construido, se empieza a construir, a fundamentar ahí en su familia cuando él era niño. Y se repite mucho esto, ¿no? Algunos tienen la suerte de tener estas familias hermosas y fuertes, y otros andan a la deriva toda su vida, hasta donde pueden. El psicoanálisis, sobre todo lacaniano, acá está Natalia, así que no sé qué decirlo, lo digo, habla de la caída del padre, ¿no? Y yo creo que es muy certera la idea de la caída del padre, que es la caída de la palabra, que es la caída de la justicia, que es la caída de un padre idealizado, si querés, obviamente, ¿no? ¿Es así? Bueno, eso es una cosa que puede ocurrir, pero digamos, cuando hay mucha ausencia, cuando no hay nada que sostenga desde el vamos,
Y es difícil, ¿no? Es como cuando hablamos de los privilegios de clases sociales, ¿no? Quienes nacen con determinadas posibilidades y quienes nacen sin esas posibilidades. Bueno, en las posibilidades psíquicas también existe eso. Claro. No porque haya familias perfectas, no las hay. En la serie ves que él era un muchacho pobre, humilde, ¿no es cierto? Fueron los padres los que bancaron para que llegue allí. Messi Sí, pero pasa me refería a lo simbólico también, ¿no? Como cuando hay sostén, digamos, cuando hay alguien que te tiende una mano y que te dice, dale, que vas a poder, aunque sean palabras, y cuando no hay eso hace mucho la diferencia, mucho. Te felicito por Agua del mismo caño. Estupendo el libro. ¿Qué editorial es? Enero. Es una editorial pequeña, Acordate, Enero. joven y con muchas ganas de hacer libros muy bellos. La edición, fíjate, es bellísima. Muy linda. sí. No dejes de leerlo. Esto se llama chivo, pero es un chivo gratis. O sea que es la palabra chivo, no sé qué hacemos con la palabra chivo. Excelente. Muy bueno. Leer Vida en Marta ya mismo. Te lees Vida en Marta. Porque, insisto, si uno quiere contar su vida o yo quiero contar la vida de otro, no tengo todos los recursos que Santiago Cray, con una prosa estupenda, pone en juego. No podría conocerlo. Y ahora vos tenés que pasar el chivo más completo. Vos tenés que decir días, horario de función, bondis que te llevan. Bueno, estamos en Se despide el campeón. Los martes 20:45 en Ítaca, Complejo Cultural, que es Humahuaca 4027, Humahuaca casi Medrano es. Así que todos los martes, ya la función que viene está agotada, pero bueno, hay para las próximas. Yo dije 37 porque 37 es el teatro de Javier Dolte, el espacio callejón, claro, sobre Humahuaca. Así que está agotado, pero se puede sacar por alternativa teatral. Sí, hay para las próximas funciones, hay todavía. ¿Tu próxima novela, Santiago? No se pueden sacar entradas todavía para mi próxima novela. No, vamos a dejar que corra esta. Estoy escribiendo cosas, no sé todavía qué son, pero por ahora estamos con Marta. ¿Cómo admiro y envidio la no inmediatez del escritor? El muchacho se tomó 10 años para escribir una novela y yo tuve que sacar un personaje en un mes y medio. ¿En un mes y medio? Y sí, lo aprendés en un periodo de tiempo de memoria, pero después la construcción son 2-3 meses y la construcción fuerte antes del periodo de presentación son como mucho 2 meses. Así que los envidio sanamente y los admiro. Bueno. Muchas gracias a los tres, muchas gracias. Todos nuestros programas, creo que va por el 26-27, están en YouTube, en los canales de YouTube, de Instagram, de Telegram, de Spotify. Sé que los buscas allí en Global Play, pero directamente vas a entrar a YouTube, pones Cultura 2.4 y ahí te aparecen, creo que 26 programas. Muchas gracias por elegirnos. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias.